Sí, sí, sí. Y a su nombre, ¿cuántos pueden celebrar la gloria del Señor con un fuerte aplauso? Aleluya. Para mí es un placer estar en esta maravillosa casa, amén. Reciban un fuerte abrazo, un fraternal abrazo de parte de mi esposa, Kelly Joana, de parte de mi pastor, el reverendo Domingo Rivera, mi pastora Carmen Ballesta desde Medellín, Colombia. Fraternal abrazo. ¿Cuántos lo celebran con un fuerte aplauso? Amén. Y a su nombre, gloria. Aleluya. Honramos de manera muy especial la vida de nuestro obispo, reverendo, amén, Netali. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias por recibirnos en este lugar y me gusta aprovechar bien el tiempo. ¿Qué tal si usted me acompaña al Evangelio según San Marcos capítulo 4? Evangelio según San Marcos capítulo 4. Evangelio según San Marcos capítulo 4, su versículo 35. Vamos a estar considerando un solo versículo y ahí estaremos ministrando la santa y poderosa palabra del Señor. Honramos de manera muy especial la vida de todos los aquí presentes. Le bendigo a cada uno por nombre. Siéntase bienvenido a la casa del Señor. Amén. Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35. Cuando usted lo tenga me confirma con un amén, por favor. Gloria al Señor. ¿Todos tienen? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Yo lo voy a hacer a favor de todos. Usted me sigue la secuencia. Versículo 35 y verso 37. Mire lo que dice. Aquel día, cuando llegó, ¿qué? Diga conmigo, cuando llegó la noche, amén, les dijo, pasemos al otro lado. Mira que está a su lado, dígale, pasemos al otro lado. Versículo 37 dice de la siguiente manera: pero se levantó, ¿qué? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas, ¿dónde? En la barca, de tal manera que ya se anegaba. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos por un momento y le pides una palabra al Señor, una palabra que te transicione? Amén. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído en esta hora ya avanzada del día. Espíritu Santo de Dios, gracias. Rey de gloria, Rey Jesús, gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Te pido en el nombre de Jesús que a través de tu palabra seamos transicionados, que a través de tu palabra seamos reformados. Padre, que esta palabra nos catapulte, que esta palabra levante, que esta palabra restaure, que esta palabra, Señor, produzca cambios en todo nuestro ser tricótromo, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que a través de ella seamos sanados, seamos salvados, para gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te pido que mientras que estemos en este lugar, aleluya, tú envíes ángeles, tú envíes arcángeles, tú envíes serafines, querubines, Señor, acampando a los 4 perímetros de esta casa de oración, aleluya, y nos abandonamos bajo tu fiel cuidado. Y toda la iglesia que lo ha creído lo confirma con otro fuerte aplauso en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y a su nombre, y a su nombre. Puede sentarse los que están de pie. Regáleme unos 18 o 25 minutos de su tiempo para disertar la santa y poderosa palabra del Señor bajo un tema el cual he titulado Después de los vientos contrarios. ¿Cómo titula? Después de los vientos contrarios. Preste mucha atención, le voy a pedir 2 cosas. Número 1, no se distraiga. Número 2, preste mucha atención a la palabra. ¿Por qué? Soy un predicador totalmente convencido que una palabra puede cambiar el transcurso de su historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Preste mucha atención.
El Evangelio según San Marco, aleluya, presenta un común denominador. Le llamo común denominador porque los evangelios sinópticos le revelan, aleluya, con mucha autoridad y con mucho poder a este común denominador. Primer punto, se le llaman evangelios sinópticos a los evangelios que miran a este común denominador llamado Jesús. Lo miran desde una misma óptica o desde una misma perspectiva. Aleluya. Hay un evangelio, aleluya, que no hace parte de los evangelios sinópticos, que es el libro de Juan. Mateo, Lucas y Marcos lo ven desde la misma forma. Lo ven como el Hijo de Dios. Lo ven, aleluya, como la estrella resplandeciente de la mañana. Lo ven como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a mí esto me llamaba poderosamente la atención. ¿Por qué, predicador? Porque el Evangelio según San Marco presenta una historia narrativa. La historia narrativa, aleluya, habla de que este hombre llamado Jesús de Nazaret, en cierta ocasión, aleluya, obispo, llegó a las orillas del mar de Tiberia. Y cuando Jesús llega a las orillas del mar de Tiberia, parece ser que las multitudes se dieron cuenta, porque su fama se había extendido de una manera sobrenatural. Su fama, aleluya, se había extendido por la gloria que de él salía. De él salía poder, aleluya. De este hombre llamado Jesús salía una palabra que transformaba y que sigue transformando vida. ¿Cuántos dicen amén aquí? Y a su nombre gloria. La Biblia revela que las multitudes se dan cuenta. La gente empezó a golpear, aleluya, alrededor de este hombre, porque todos querían tener un encuentro con él. Todo el mundo quería tocar sus vestiduras. Los niños querían escucharle. Los ancianos querían estar cerca de él. Todas las multitudes, la gente necesitada, la gente cargada, aleluya, sabía que si se acercaban a este hombre llamado Jesús, algo podía pasar, algo podía acontecer. Y a su nombre gloria. Yo no sé cuántos han tenido ese encuentro sobrenatural con ese hombre llamado Jesús. ¿Alguien dice amén aquí todavía? Y a su nombre gloria. Presten mucha atención, porque me llama mucho la atención esta historia. La Biblia dice que llega a las orillas del mar de Tiberia y la gente estaba golpeándole. Usted tiene que entender algo. Lo normal, aleluya, que aproximadamente rodeaba a Jesús eran aproximadamente más de 15,000 personas. Aleluya. La Biblia dice que él llega a las orillas del mar de Tiberia, pero dice la palabra que a causa de la multitud, dice la palabra que él toma unas barcas y sobre las barcas estaban sus discípulos. La Biblia revela que las multitudes, aleluya, que le seguían, aleluya, ahora estaban en tierra. Dice la palabra que estaban a las orillas del mar. Y dice la Biblia que Jesús estaba sobre una barca y sobre la barca enseñaba. La gente estaba atento. ¿Por qué? Porque las palabras que salían de él transformaban el ambiente. Las palabras que salían de él transformaban vida. Las palabras que salían de él no era una palabra recalentada, era una palabra que daba vida, era una palabra que levantaba. ¿Alguien está aquí todavía? Alguien tiene que, aleluya, alguien necesita llenarse de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando salga una palabra de él, esa palabra cause efecto en el mundo natural, y también cause efecto en el mundo sobrenatural, en el mundo de los espíritus. Que cuando tú abras tu boca, aleluya, los demonios retrocedan. ¿Alguien está aquí todavía? Que cuando tú abras tu boca, la enfermedad se vaya. ¡Aló! Y a su nombre gloria. Dice la palabra que todos querían escucharle, y él enseñaba sobre la barca. Y a mí me llamó la atención algo. Pregúnteme qué. Vamos, pregúnteme qué. No le dé miedo. A mí me llamó la atención algo. La Biblia revela que cuando llega la noche, dice la palabra que él despide a la multitud que estaba enfrente de la barca. Y cuando despide a la multitud, a los discípulos les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué tal si le dice que está solo? Dígale: pasemos al otro lado. Mírenlo en serio, mírenlo con cara de profeta. Dígale: pasemos al otro lado. ¿Alguien está aquí todavía? Jesús desata una palabra, escuche. Jesús toma a los discípulos como estaban sobre la barca y les dice: pasemos al otro lado.
Nosotros en República de Colombia y en República Dominicana, aleluya, cuando hablamos de pasar al otro lado, hablamos de pasar a otras dimensiones de gloria. Cuando nosotros hablamos de pasar al otro lado, hablamos de pasar a ver milagros. ¿Alguien está aquí todavía? A contemplar las bendiciones del cielo. Yo invito a alguien en este día a pasar al otro lado. No te quedes estático, no te quedes, aleluya, conforme. Tienes que aprender a pasar al otro lado, a contemplar el poder de Dios, a contemplar los cielos abiertos. ¿Alguien va a pasar al otro lado aquí? ¿Alguien va a pasar al otro lado aquí? Y a su nombre, gloria. Él le dice, pasemos al otro lado. Aleluya. Ahora bien, hay una pregunta aquí. ¿Hacia dónde quería ir Jesús? Presta atención a esto. Jesús quiere ir a un lugar llamado Decápolis. Diga conmigo Decápolis. La palabra Decápolis, si usted hace un análisis bíblico o un estudio bíblico, usted se va a dar cuenta que esta palabra Decápolis se divide en dos vocablos. Deca, que quiere decir 10, y polis, que quiere decir ciudades. Jesús quiere ir a un lugar donde hay 10 ciudades, pero exactamente quiere pisar en un lugar donde hay necesidad. La Biblia revela que se dirige hacia una región llamada la región de los Gadarenos. ¿Por qué? Porque en aquel lugar había un hombre que no tenía shalom, que no tenía paz. Había un hombre que dormía ¿dónde? En los sepulcros, o sea, dormía en los cementerios. La Biblia revela que este hombre le ataban con cadenas y con grilletes, pero la fuerza que había en él era una fuerza tan sobrenatural que la Biblia dice que rompía las cadenas. Los grilletes también los rompía, los reventaba. Y dice la palabra, aleluya, que hacia ese lugar era donde Jesús quería ir. La Biblia dice que cuando Jesús pisa la región de los ganaderos, la Biblia revela, escuche bien, que el hombre sale al encuentro de Jesús. Cuando el hombre sale al encuentro de Jesús, obispo, la Biblia revela que este hombre, cuando vea la vida, cuando ve el pan, cuando ve al fuente de la vida llamado Jesús, dice la palabra que se postró. Diga conmigo, se postró. Dice la palabra que se tiró de rodillas. Tirarse de rodillas es adorar. Tirarse de rodillas es adorar. La palabra adorar en el griego original es la palabra proscumeo. Escuche, proscumeo significa postrarse, significa besar, significa rendir reverencia, significa reconocer. Apóstol, la Biblia revela que cuando él se tira de rodillas, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él responde, me llamo ¿qué? Legión, porque somos muchos. Alguien tiene que detenerse aquí. Si usted investiga, aleluya, a cuánto equivalía una legión en tiempos extrabíblicos equivalía a 6,000 soldados romanos. Si esto es verdad, esto me da a entender que el tipo que se está tirando de rodillas delante de Jesús estaba siendo atormentado por casi aproximadamente 6,000 demonios. Si esto es verdad, entonces el hombre no estaba en su estado cabal. Entonces, ¿quiénes se tiran de rodillas? Los que se tiran de rodillas fueron los demonios que estaban dentro de él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los demonios tiemblan, los demonios reconocen, los demonios, ¿quién sabe quién tiene el poder? ¿Alguien está aquí? Si los demonios saben quién tiene el poder, ¿quién eres tú y quién soy yo para no reconocer el poder de Jesús de Nazaret? ¿Quiénes somos nosotros para no reconocer el nombre que es sobre todo nombre? ¿Alguien está aquí todavía? La Biblia dice que en Gadara ese día hubo un milagro. Diga conmigo, hubo un milagro. Diga conmigo, un milagro. ¿Será que yo me puedo bajar de aquí? Perdóneme, por favor. Nosotros somos medio eléctricos. Desde que Jesús llegó a mi vida, yo no puedo entender. Yo corro, yo lloro, yo salto. Jesús hizo un milagro ¿dónde? En Gadara. Escúcheme esto, por favor. Le voy a hablar lo que el Espíritu me habló a mí. Jesús hizo un milagro en Gadara. Pero si usted se devuelve al versículo 35 donde acabamos de leer, Jesús antes, aleluya, de terminar, cuando termina las palabras que le enseña a la multitud, Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando van pasando al otro lado, que iban sobre la barca,
El versículo 37 dice que mientras que va en la barca, se levantó ¿qué? Se levantó un viento contrario. ¿Qué hacía el viento contrario? El viento contrario golpeaba la barca. El viento contrario violentaba la barca. La barca aquí, si usted se detiene, la barca puede ser tipología, aleluya, de nuestra casa. La barca puede ser tipología de nuestra familia. La barca puede ser tipología de nuestra finanza. Puede ser tipología, bendito el Padre, de nuestro estado moral, de nuestro estado anímico, de nuestro estado espiritual. Y el Padre me hablaba y me decía: Andrés, así como los vientos contrarios se levantaron y estaban golpeando la barca, hay vientos contrarios que están golpeando a mi pueblo. Hay vientos contrarios que te han golpeado a la familia, que han golpeado tu matrimonio, que han golpeado tu finanza, que han golpeado tu estado moral, que han golpeado tu salud a través de enfermedades. Y el Padre me hablaba y me decía: Andrés, todo viento contrario en nuestra vida anuncia un milagro que se va a manifestar. Ay, 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 ay. Alguien dice amén aquí. Y a su nombre. Los vientos contrarios, escúcheme, siempre anuncian un milagro que se va a manifestar en nuestra vida. ¿Alguien entendió eso? No todos los vientos contrarios son para muerte. Hay vientos contrarios que son para manifestar la gloria del Señor. Si yo te dijera cuántos vientos contrarios me golpearon, tú dirás: ese muchacho está preparado teológicamente. Yo no tengo instituto bíblico, yo no tengo teología. Lo que yo sé porque Dios me lo enseñó en medio de los vientos contrarios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien dice amén aquí todavía? Los vientos contrarios son necesarios. Por eso el apóstol Pablo dice: esta leve tribulación que momentánea, aleluya, produce un cada vez más en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Lo que significa es lo siguiente: Pablo está diciendo, cuando venga la tribulación, la persecución, el vituperio, la escasez, el desierto, va a provocar que se extraiga la gloria que Dios depositó dentro de ti. ¿Alguien dice amén aquí todavía? ¿Alguien dice amén aquí? Si el diablo se levanta, entonces tienes que prepararte para ver la manifestación de Dios sobre tu vida. A su nombre. Fueron muchos vientos contrarios los que me golpearon. Uno de aquellos vientos contrarios fue en República de Colombia. Usted tiene que entender, es calificado y es una realidad de la cual no podemos escapar. Mi país es uno de los países, es el corazón de donde se exporta cocaína para todo Centroamérica, Norteamérica, para todo Suramérica, Europa. Allí caí yo, allí caí en las drogas, nunca entendía nada. Consumía cocaína jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, feriados, martes. Mamá se postraba, aleluya, al borde de la cama a llorar por mí, a clamar por mí. Bendito el Padre, mientras que yo no entendía lo que estaba viviendo. Y estoy hablando con gente que quizás la enfermedad lo está golpeando. Estoy hablando con mujeres que quizás su matrimonio, aleluya, no está pasando por mejores momentos. Es posible que esos vientos contrarios te estén empujando a ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Vientos contrarios me golpeaban, obispo, y nunca entendí por qué. Ahora puedo entender que los vientos contrarios fueron necesarios en mi vida. Pregúnteme para qué. Para Dios crear un testimonio y libertar a millones de jóvenes a nivel nacional y a nivel internacional. Yo profetizo que los vientos contrarios que te golpearon harán manifestar la gloria de Dios en los próximos días. ¿Alguien dice amén aquí todavía? Diga conmigo: después del viento contrario vendrá la manifestación de Dios. Los vientos contrarios en nuestra vida no son para muerte. Yo no sé cuántos se acuerdan que el apóstol Pablo, cuando iba hacia Roma, la Biblia revela que desde que parte en alta mar hacia Roma, a Pablo lo golpearon muchos vientos contrarios. Pero una vez se levantó un viento contrario. La Biblia dice que se levantó una tormenta. Diga conmigo: se levantó una tormenta. ¿Cómo se llamaba la tormenta? Diga conmigo: Euroclidón. Diga conmigo: Euroclidón.
Y la Biblia dice que cuando vino un Euroclidón, golpeó la barca donde estaba Pablo, aleluya, con otros tripulantes más. La Biblia dice que su barca se desbarató. La Biblia revela, aleluya, que la barca estaba partida. Dice el mismo apóstol Pablo que ni viento ni sol, o sea, habían perdido, aleluya, dirección. ¿Por qué? Nosotros necesitamos entender que según las costumbres hebreas judías, ellos se direccionaban muchas veces por las estrellas. La Biblia dice que ese día Pablo no vio estrella. La Biblia dice que ese día Pablo no vio el sol. Parece ser que estaba en oscuridad. Parece ser que estaba en alta mar. El apóstol Pablo dice: habíamos perdido toda esperanza de qué, de vida. Hay vientos contrarios que nos hacen perder la esperanza. Hay vientos contrarios que nos amenazan, que nos derriban al suelo y nos hacen pensar que se acabó todo, que no hay oportunidad. Mire, Dios me hablaba y me decía: Andrés, todo viento contrario anuncia, dile a la iglesia que le vas a predicar que todo aquel que le golpeó los vientos contrarios los días pasados tendrá que prepararse en el 2025 para lo que Dios va a hacer. Y dice la Biblia que la barca de Pablo se echó a perder. Y a mí me llama la atención, pregúnteme qué. Me llama la atención que ellos fueron a parar a una isla. ¿A qué isla? ¿Cómo se llamaba la isla? Hechos 27. ¿Cómo se llamaba? Ya lo dijeron. Diga conmigo, una isla llamada Malta. Diga conmigo, los vientos contrarios cargan propósito. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo, los vientos contrarios cargan propósito. ¿Por qué enseño esto? Porque hay gente que cuando están viviendo situaciones adversas no entienden muchas veces y salen del propósito de Dios. ¿Alguien está aquí? Cuando estés atravesando viento contrario, guarda silencio y contempla la salvación de Jehová. Lo voy a volver a repetir. Cuando estés atravesando vientos contrarios, guarda silencio y mira lo que Dios va a hacer en medio de esos vientos contrarios. ¿Alguien está aquí todavía? La Biblia revela, hay un momento donde Pablo pierde esperanza porque humanamente nos vamos a sentir así. Humanamente te vas a sentir solo. Humanamente vas a sentir que perdiste fuerza. Humanamente vas a sentir que ya no vale la pena de luchar por lo que estabas luchando. Humanamente vas a sentir que muchas veces una enfermedad te va a golpear y la ciencia médica va a decir: esta enfermedad no tiene solución. Humanamente pasa. Y rabasera maquillansoma. Yo no sé Dios a quién le está hablando aquí. Aleluya. Así estaba Pablo, pero sin pensarlo fueron a parar a una isla llamada Malta. Se dieron cuenta que habían llegado, aleluya, a un lugar donde había tierra. Y la Biblia revela que cuando llegan a aquel lugar, escúchame, la Biblia revela que a causa del frío que hacía, el apóstol Pablo dice que juntó más leña y les encendió. Y cuando prende el fuego, la Biblia revela que del fuego dice que salió una víbora. ¿Y qué hace la víbora? La Biblia dice que la víbora se le prendió en la mano. O sea, la víbora lo mordió, la víbora lo picó. La gente que estaba en la isla estaban esperando dos cosas del apóstol Pablo. Pregúnteme cuáles. Que Pablo se hinchara, que Pablo convulsionara, y número dos, que Pablo muriera. Cuando los vientos contrarios te golpean, hay gente que va a esperar tu caída. Wow. ¿Tú sabías que hay gente que está esperando tu fracaso? ¿Tú sabías que hay gente que está esperando que te vaya mal? ¿Tú sabías que hay gente, obispo, que hay gente que está esperando que todo el mundo se vaya de aquí, que no se congregue nadie? Yo le traigo mala noticia a esa gente. Si Dios marcó un propósito contigo, entonces prepárate, porque lo va a cumplir por encima de la cabeza. Lo va a cumplir por encima de la cabeza del diablo. Y la Biblia dice que lo muerde una víbora. Estaban esperando que Pablo convulsionara y que cayera muerto, pero ninguna de las anteriores. Diga conmigo, lo que carga propósito de parte del cielo no puede morir. ¿Cuántos son un propósito aquí?
Yo como usted estuviera gritando amén y estuviera aplaudiendo a eso. Y a su nombre, gloria. La Biblia revela que lo muerde la víbora. Y alguien tiene que morder la víbora aquí. Dígale que está a su lado, dígale que te muerda la víbora. Dios me dio un mensaje, que te muerda la víbora. Así titula. Pregúntame para qué. La víbora, escúcheme, la víbora va a hacer manifestar evidencia. Los que estaban en la isla estaban esperando que Pablo cayera muerto. Pero cuando no cae muerto, ellos dicen, es un Dios. No es que Pablo era un Dios, es que había un Dios que iba delante de Pablo. Alguien está aquí todavía. Y a su nombre, gloria. Aleluya. Él no era un Dios, es que Dios iba delante de Pablo. Entonces la víbora, el problema, la dificultad, el chisme, la murmuración, la persecución harán manifestar a tus enemigos que Dios va delante de ti. A su nombre, gloria. ¿Alguien está aquí todavía? Que te muerda, vamos, que dile que está todo, dile que te muerda la víbora. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y la Biblia revela, escúcheme, que la gente decía es un Dios. No es que era un Dios, es que Dios iba delante de Pablo. Esta tormenta que desbarató la barca de Pablo cargaba a propósito. ¿Por qué? Porque en Malta había una necesidad. La Biblia revela que a Pablo lo recibe un hombre llamado Publio. Publio, su padre, dice la Biblia que tenía fiebre, que tenía una enfermedad grave. Entonces tú puedes entender que la tormenta, el Euroclidón que golpea la barca de Pablo, tenía un propósito. El propósito era de que Pablo llegara a Malta. El propósito era de que en Malta la gloria del Señor se manifestara. ¿Alguien me está entendiendo aquí todavía? Hay tormentas que no fueron creadas para matarte. Hay tormentas que fueron creadas para empujarte al propósito de Dios. Por eso la Biblia dice que mientras que los discípulos iban pasando, aleluya, con Jesús sobre el lago de Genesaret o el mar de Galilea, dice que se levantó un viento contrario. Escucha esta historia. El viento contrario golpeaba la barca. Las olas del mar estrujaban la barca, la estaban violentando. Es más, la Biblia dice, el texto bíblico dice que la barca estaba anegada con agua. O sea, había problemas. Y a mí me llamó la atención algo. Pregúnteme qué. A mí me llama la atención que mientras que los discípulos estaban trabajando para que su barca no se fuera a pique, no se hundiera, Jesús iba durmiendo en la barca. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Yo necesito revelarle esto más de cerca. Me siento muy lejos. Jesús caminaba bajo una palabra profética. Jesús caminaba bajo un propósito. Cuando usted lee Isaías capítulo 53, Isaías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Isaías ya había profetizado que Jesús iba a morir en una cruz de Calvario. En pocas palabras, Jesús entendió que el viento contrario y que el mar que estaba embravecido no los podían matar. Cuando tú entiendes que cargas propósito, la tormenta no te puede desenfocar. Cuando tú entiendes que cargas propósito, la enfermedad no te puede detener. ¿Aló? Cuando tú entiendes que cargas propósito, nada te puede detener. Hablando con alguien hoy. ¿Cuál fue el problema que se te levantó? No importa cuál sea el problema. Si tú estás aquí es porque eres un propósito. Yo escuchaba la palabra propósito. Y cuando usted investiga esta palabra propósito, para el hebreo original, usted se va a encontrar con una palabra prótesis. ¿Qué es una prótesis? Es una pieza artificial que sirve para reemplazar. Aleluya. ¿Alguien me entendió aquí? Que sirve para reemplazar un miembro original, una parte original. Dios me decía, le voy a poner la prótesis a alguien. Lo que te estoy diciendo es que cuando se acaban tus fuerzas, viene la de Dios. Wow, te adoro, Padre amado.
Cuando tú dices no puedo más, Dios se aparece. Cuando tú estás en el suelo, entonces viene y te pone la prótesis para que tú avances. Estás cojeando, pero llevas la prótesis. ¿Alguien está aquí todavía? Dios me dice, voy a cumplir mi propósito sobre hombres y mujeres de Dios. Ay, Dios mío, aleluya. Voy a cumplir mi propósito contigo y con tu casa. ¿Alguien dice amén aquí todavía? Y la Biblia revela que mientras que la barca estaba que se hundía, Jesús dormía sobre la barca. Porque usted tiene que entender que cuando usted es un propósito, nada lo puede hacer desenfocar. Los discípulos van, despiertan a Jesús, le dicen rabino, que traducido es maestro, tú no tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Jesús se despierta, Jesús se va al borde de la barca, y dice la palabra que el viento contrario lo reprendió, y dice la palabra que al mar le dijo calla. ¿Y qué más? Enmudece. ¿Y qué hizo? ¿Y se hizo qué? Grande bonanza. Habrá bonanza en tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo dije que habrá bonanza en tu familia, en tus hijos. Habrá bonanza en tu economía, en el nombre de Jesús. Aquí quiero empezar a predicar. La Biblia revela que cuando hubo bonanza, los discípulos hicieron una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién es este? O sea que no lo conocían. Y ahí Dios habló a mi espíritu y me dijo: Andrés, los vientos contrarios son para manifestarme a la gente que no me conoce. Los vientos contrarios te llevan a conocer al Dios de la vida. Los vientos contrarios te llevan a ver los cielos abiertos. Los vientos contrarios te empujan al propósito de Dios. Los vientos contrarios te empujan a lo que el cielo habló de ti, de tu casa. ¿Alguien está aquí todavía? Los vientos contrarios harán manifestar la gloria del Eterno sobre ti. ¿Quién es este? Una buena pregunta para una buena respuesta. Era el hijo de José, era el hijo de María, era el mismo que sanó a la suegra de Pedro, fue el mismo que posó en la casa de Zaqueo cuando era menospreciado, fue el mismo que le devolvió la vista a Bartimeo, fue el mismo, aleluya, que levantó paralíticos, fue el mismo que sanó enfermos. Ese Jesús está en esta casa, aleluya. Ese Jesús, aleluya, va a obrar en tu familia. Ay, alguien dice amén aquí. Ese Jesús está aquí para decirte: el viento contrario no te va a matar. Para decirte: el viento contrario te empujará el propósito. Aleluya. Los vientos contrarios no son para muerte. ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedece? Aleluya. Él era el Verbo. Por eso Juan, que no hace parte de los evangelios sinópticos, dice: en el principio Él era ¿qué? El Verbo. Escuche esto, qué poderoso. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, o sea que Él era la palabra. Parece ser que cuando Él le habla al mar, el mar tiene vida. Parece ser que cuando le habla al viento contrario, el viento contrario tiene vida. El mar escuchó la misma voz que escuchó al principio de la creación cuando dijo: háganse los cielos y la tierra. Aleluya. Alguien camina con el verbo de vida por dentro de él. A su nombre gloria. ¿Alguien está aquí todavía? Él camina contigo. Él camina cuando vas a la tienda. Él anda contigo cuando vas en la troca. Él está allí cuando estás llorando, cuando estás preocupado. La palabra está allí. Y Juan revela que cuando cargamos una palabra, no te podrás ir a la tumba hasta que Él cumpla lo que habló de ti. A su nombre gloria. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú cargas una palabra, el verbo de vida, no te podrás ir a la tumba hasta que el cielo cumpla lo que habló de ti. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre su pie un momento aquí. Póngase sobre su pie un momento. Yo no sé si ellos pueden pasar acá adelante, obispo.
Yo le invito a pasar acá adelante. Yo invito a los salmistas. Salmistas, vengan acá, acompáñenme por favor. Yo quiero orar contigo. Pasa acá un momento, por favor. Yo quiero que tú te desconectes. Vamos, dale la libertad al Espíritu Santo. Habla con Dios.